Sean todos bienvenidos, me da gusto poder estar aquí frente a ustedes. Pues buen día, tengan todos. Les comentaba, me da gusto poder estar nuevamente aquí al frente de ustedes para compartir un tema, para compartir un mensaje fundamentado acerca de la Escritura. Y bueno, aprovecho también para saludar a las personas que están conectadas a través del internet. Reciban un cordial saludo también y nos da mucho gusto que nos puedan visualizar o seguir en vivo, ¿verdad? Desde esta transmisión. Bueno, estimados hermanos, siéntanse todos bienvenidos. Me gustaría hacer una oración. Me gustaría iniciar con una oración, pedirle a Dios que tome control de este momento, de esta reunión. El mensaje es muy interesante. De verdad que yo aprendí mucho al estarlo preparando, al estarlo armando. Y bueno, es parte de lo que me gustaría transmitir con todos ustedes. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios un momentito que nos respalde. Que nos respalde en esta enseñanza, que nos respalde en este estudio. Oh Padre, cuán grande eres, Señor. Oh Jesús, cuán maravillosas son tus obras, cuán maravillosos tus palabras, Señor. Cuán grande es tu poder, Espíritu Santo. Y pues hoy queremos pedirte, oh Dios, que nos bendigas en este momento, que nos bendigas en esta hora. Que estés tú, Señor, entre nosotros, que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos comprender, que estas tus palabras, Señor, se queden guardadas, Jesús, y en nuestro corazón, que nuestro corazón reciba, Padre, el poder de estas palabras que están escritas, Señor, en la Biblia, en la Escritura, Señor. Padre, gracias, bendícenos, te lo pido por amor de tu nombre. Amén. Amén. Bien, creo que ya se está viendo la lámina. Pues vamos a comenzar. Le he titulado a este tema Una mente vacía. Vamos a hacer énfasis en este tema, en este concepto. Y bueno, realmente la intención, estimados hermanos todos, es cuidarnos de no caer en esta mente vacía. Primeramente me gustaría que usted se imaginara o que usted meditara un poquito. ¿Qué piensa usted acerca de una mente vacía? ¿Qué es una mente vacía? ¿Ha escuchado antes usted esto? ¿Qué es? ¿Qué es eso de mente vacía? Mente vacía, no me voy a referir a esa mente que han escuchado ustedes que en algunas prácticas la ponen en blanco. No me voy a referir a una mente en blanco. Generalmente he escuchado este término cuando alguien va a hacerse una limpia o alguien entra en algunos terrenos ahí en las profundidades de la tranquilidad, en estas prácticas de la hipnosis y todo eso, y tal vez usted haya escuchado que se pone la mente en blanco, ¿verdad? Bueno, no me voy a referir a eso. No, la mente vacía no va a hacer referencia a la mente en blanco ni en prácticas ocultistas donde tienes que poner la mente como dispuesta a un espacio o tal vez como en un yoga, ¿verdad? Ya en un yoga avanzado en donde te dicen tranquilízate y que viaje tu mente. No voy a referirme a nada de eso. De hecho, eso ya como ustedes saben, está mal delante de Dios, ¿verdad? Es algo incorrecto, es algo que a Dios le desagrada andarse metiendo en estas prácticas, ¿verdad? Bien, una mente vacía, me voy a referir a esa necesidad que hay de conocer verdaderamente la palabra de Dios, de llenarnos verdaderamente de la palabra de Dios y de los consejos de Dios, de los consejos de la Escritura. Una mente vacía, por ende, es una mente que carece de esto, una mente que no va a contener esto, ¿verdad? En alguna ocasión habíamos hablado ya acerca de un tema y veíamos
qué era la mente. Y bueno, no me voy a entretener en qué es la mente, sino más bien recordarles que tengan el concepto de que la mente es como un centro de control, como un cuarto de mandos, ¿no? Donde te llega toda la información y hay una persona allí operando que dice esto sí, esto no, esto para acá, esto para allá, esto para adelante, esto para atrás, algo así como una torre de control, que es de esas que están en los aeropuertos y que dicen que les llega toda la información de los aviones que llegan, que despegan, que están próximos a, etcétera, etcétera, y que hay un operador allí, dice, este sí, este para acá, este en esta pista, este a este momento, un segundo después esto, etcétera. Eso es la mente en nosotros. Un cuarto de mando, un centro donde nos va a llegar mucha información, pensamientos, conceptos, definiciones, muchísimas cosas, y que uno va a decidir cómo manejarlo. Eso va a ser la mente. Muy bien. Así que pasemos a la siguiente lámina. Vamos a explorar un poquito qué es lo que está sucediendo en los tiempos de hoy. Miren, en nuestros tiempos, usted se ha dado cuenta que cada vez hay más conocimiento de muchas cosas, ya muchas áreas, llámese en la ingeniería, en la biotecnología, en la ciencia, en las grandes disciplinas técnicas y todo eso, ya las tiene el hombre bien aprendidas, ya bien dominadas. Esto está generando cosas tan nuevas y tan tremendas como lo que ya ustedes han estado escuchando de la inteligencia artificial y todo ello, ¿verdad? Hoy en día hay muchas profesiones ya bien conocidas. ¿Por qué? Porque el hombre ha captado, ha tenido ese entender, ese conocimiento de muchos conceptos, ¿verdad? Aún hablando de carpintería, de plomería, de oficios, el hombre tiene conocimientos de albañilería, el hombre descubre materiales nuevos y mejores y más resistentes, etcétera, etcétera. En nuestros tiempos modernos hay un conocimiento ya en abundancia, hay conocimiento, hay ciencia, hay academia, ¿verdad? Pero lamentablemente hay mentes vacías. Observen lo que les trato de decir. Hay mentes con muy poca o nula sabiduría, ¿verdad? Hay mentes, o sea, que pueden ser geniales en una profesión, pueden ser buenos licenciados, pueden ser excelentes abogados que conocen las leyes, que conocen códigos, normativas, pueden ser personas en contabilidad excelentes, administradores en empresas, geniales, constructores de puentes, grandes edificios, pero están vacíos en su mente. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría que viene de lo alto, no tienen la sabiduría que viene de la Escritura, que viene de conocer las verdades de Dios. Y es por eso mi intención, estimados, en este momento, en esta charla, poder motivarles a decir qué importante es estar apegados a la palabra de Dios. Siempre en este caminar, y que nuestra búsqueda siempre vaya por delante la palabra de Dios. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, nos va a generar una mente vacía. Sí, aunque tenga yo muchísimo conocimiento en saber cómo se arma una tubería, o cómo se instala un boiler, o si soy un chofer en auto y doy servicio de taxi, etcétera, me conozca toda la ciudad, qué bien, y no estoy en contra de eso, hermanos, no estoy en contra de eso. Qué bueno que uno aprenda la secundaria, la primaria, la preparatoria, la universidad. Si tienes maestría, qué bueno, mejor. Si tienes doctorado, excelente. Si eres investigación, ¡wow! Pero que no te quedes con una mente vacía. Eso es lo importante.
La mente vacía es una mente que ha hecho a un lado la palabra de Dios. Es una mente que no le ha interesado conocer a Dios, no le ha interesado conocer las verdades de Dios. La sabiduría implica más que simplemente saber mucho. Es una actitud fundamental que afecta cada aspecto de la vida. Una mente vacía es una mente carente de sabiduría, de esa sabiduría fundamentada en la palabra de Dios. Y es importante tener sabiduría, porque el tener sabiduría va a afectar a muchas áreas en nuestra vida. Somos personas, somos humanos y no solamente nos podemos remitir, soy licenciado, ya terminé la ingeniería. No, somos personas y estamos en una sociedad y estamos conviviendo con otras personas y estamos formando hogares y tenemos que tener sabiduría. Se tiene mucho conocimiento hoy en día, grandes computadoras que ha armado el hombre, grandes descubrimientos y estos microscopios que ha hecho el hombre que ven ya hasta los virus, logran verlos, cómo se mueven, cosas tan diminutas. Lo ha hecho el hombre, tiene conocimiento, sabe cómo se comporta la luz, la física, etc. Pero lamentablemente se carece de sabiduría. Y sabiduría, ¿por qué? Porque es necesaria entenderla, es necesario entender qué es la sabiduría. ¿Por qué? Porque con sabiduría cada uno de nosotros vamos a poder enfrentar problemas como seres humanos, que los encontramos en el matrimonio, que los encontramos al educar hijos, que los encontramos en un hogar, que los encontramos al convivir con familiares, al enfrentarnos con ideologías mundanas, etcétera, etcétera. Va a ser importante siempre tener la mente con sabiduría y no vacía. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? ¿Sí se va entendiendo cuál es mi intención? Mi intención al dar este tema es que de verdad estemos conscientes del compromiso que tenemos, hermanos todos, de buscar con ímpetu, de buscar con esfuerzo las verdades de Dios en su palabra. ¿Para qué? Para llenar nuestra mente de los consejos de Dios, para llenar nuestra mente de los principios de Dios. Es importante entonces llenar nuestra mente, sí, llenarla, pero de los principios, principalmente de los principios y verdades que nos enseña nuestro Dios en la Escritura. Es algo triste de verdad ver que sí es cierto, hay muchos avances en la humanidad, en conocimiento, en manejo de muchas áreas académicas, etcétera, etcétera, pero que se pierda el interés por buscar de Dios, que se pierde el interés de conocer y saber cómo piensa Dios, que se pierda ese saber perdonar. ¿Se imaginan a un doctor diestro en cirugía, sabe hacer muy buenas cirugías del corazón o del riñón? No, excelente doctor, muy bueno, pero que tú volteas y ves detrás un tanto su vida y tenga un matrimonio destruido, divorciándose, que no sepa perdonar, que sea un doctor diestro en la cirugía de hígado, de riñón y todo ello, y volteas y no sabe mantener a sus hijos en sujeción. Eso es una mente vacía, porque ese doctor podrá ser muy bueno en su área de estudio, pero no se ha acercado a Dios para saber y conocer los principios del amor, para saber y conocer cómo llevar una vida que agrada a Dios. Qué importante entonces es cuidarse de no caer, de no quedarse en una mente vacía. Tengo una nota, dice, miren, ante la disyuntiva de elegir entre someterse a la sabiduría de Dios y vivir en rebeldía, muchos prefieren hacer
su propia voluntad. O sea, a pesar de que las personas puedan ser muy buenos académicos, personas grandiosas en su área de conocimiento, de la técnica, de la ciencia, de su oficio, etcétera, etcétera, prefieren seguir en una vida de rebeldía haciendo su propia voluntad que someterse a la sabiduría de Dios. Y eso trae un fruto, y trae un fruto muy amargo de vivir o por vivir a su manera, a como quieran. Generalmente eso es lo que está pasando en el ser humano, ¿sí? Muy diestro en muchas cosas, pero no se acerca a Dios y prefiere vivir a su manera. Y eso genera un fruto muy amargo en su vida, en su caminar. ¿Por qué? Porque va a haber el fracaso en muchas áreas como persona, como yo les decía, como un padre de familia, como una madre de familia, por no tener sabiduría. Acuérdense, dice la Escritura, que la mujer que no tuvo sabiduría, allá en Proverbios, ¿verdad?, echó a perder su casa. Echó a perder su casa con las manos por la falta de sabiduría. Bien, mi intención es motivarles, hacernos conscientes de no pasar por alto los consejos de Dios. Y todo lo que hemos venido y estamos aprendiendo en este lugar, porque en este lugar estamos hablando de las Escrituras. En este lugar estamos abriendo y estudiando y profundizando, indagando en la palabra de Dios. De verdad, si algo yo agradezco a Dios es que nos permita estar hasta este momento, hasta estos tiempos, en un lugar como este, para estudiar juntos, para abrir junto a las Escrituras, para estudiar el consejo de Dios. De verdad, tomémoslo muy, muy en cuenta, apreciémoslo, no lo olvidemos, no lo pasemos por alto, no nos olvidemos de cada enseñanza, no nos olvidemos del punto esencial que nos deja cada enseñanza que se expone aquí. O dígame, de verdad, con toda libertad, yo le invito a que usted pueda acercarse a nosotros, a los hermanos, para decirnos: no le entendía tu prédica, no le entendía tu mensaje. Es válido decirlo. Si usted en algún momento no le entiende algo, acérquese, pregúntelo, ¿qué quiso decir? ¿Qué con esto? O no entendí nada. Le podemos ayudar, pero comprometámonos de verdad a sacar provecho de cada enseñanza, de cada texto que leemos juntos de la palabra de Dios. Muy bien, pues continuemos. Miren, quiero mostrarles un versículo en la Escritura, en la siguiente lámina, que dice, está en Filipenses capítulo 4, verso 8. Si cambiamos perfecto, ya está. Vamos a leerlo juntos. Espero que la letra se esté observando bien. Vamos a leerlo con detenimiento y con entendimiento. Tratemos siempre de memorizarlo, de llevar estas palabras, y esto refuerza lo que les digo. Miren, ya estuvimos hablando de lo que es una mente vacía, y tomemos conciencia de que Dios quiere que nuestro pensamiento, que los pensamientos que nosotros estemos tomándolos para nosotros, para mi corazón, para mi vida, sean pensamientos como los que describe aquí. En este libro Pablo, en esta carta, y dice así, vamos a leerlo juntos, Filipenses 4, verso 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, ¿de qué vamos a llenar nuestra mente? Aparte de ser muy buenos académicos y aparte de ser muy buenos empleados o trabajadores, ¿de qué la vamos a llenar? De esto,
de esto que acabamos de leer. Esto es lo que le agrada a Dios. Esto es lo que quiere Dios que tengamos en nuestra mente. Y esto quiere Dios que lo obtengamos a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Que nuestros pensamientos sean impregnados por estas características. Eso es lo que quiere Dios. Eso es llenar una mente con sabiduría, sabiduría que viene de lo alto. Y les coloco ahí en esta misma lámina un texto que es de los más importantes en la Escritura, y ustedes lo conocen, y es algo que ese texto lo tenemos que llevar ya no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, que este texto siempre lo llevemos, nunca lo olvidemos. Sí es parte de lo que significa la sabiduría, claro que sí, pero ahorita vamos a ver un poquito más extenso qué significa la sabiduría. Pero no olviden este texto, porque este texto dice, en Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El punto de partida de la sabiduría, el punto de partida de donde vamos a poder tener este tipo de pensamientos y vamos a ser capaces y vamos a poder discernir sobre lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo justo, va a ser de la Escritura, va a ser de la sabiduría que Dios nos dejó, va a ser de la sabiduría que Dios nos ha transmitido. El punto de partida viene de la sabiduría de Dios y viene en su palabra. La fuente, la palabra de Dios es la fuente de saber y del entendimiento. Así que guardemos este principio siempre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y Dios quiere que llenemos nuestra mente con sabiduría. Así que mi intención en mostrar todo esto es decirle a usted, y yo me lo llevo también para mí, llenemos nuestra mente de sabiduría, de la sabiduría que nos enseña Dios en su palabra, ¿verdad? El principio nos lo dice aquí, es el temor a Jehová. Y a lo mejor en este momento no voy a extenderme acerca de lo que es el temor de Jehová, será tema de otra enseñanza, pero déjenme decirle algo. El temor a Jehová es esa obediencia que uno tiene para con Dios, porque está reconociendo lo grande que es Dios. Está colocando a uno como persona, a Dios, en un lugar sumamente alto, y está colocando a Dios como primero sobre mí. Eso es parte del temor de Dios. Obedecerlo porque Él es Dios, obedecerlo porque Él es mi creador, obedecerlo porque Él tiene potestad para definir a dónde se va a ir mi alma, si al cielo o al infierno. Obedecerlo porque Él es el todopoderoso, el todo omnipotente, el todo sabio. Por eso hay que obedecerlo, porque nosotros somos criatura, somos creación de Él. Eso es parte del temor de Dios. Dice aquí, tengo una nota, la persona verdaderamente sabia es buena, es una persona buena. Y la persona verdaderamente buena es aquella que desde el principio elige con sabiduría dar a Dios el lugar que le corresponde en su vida. ¡Wow! ¿Verdad? Excelente este pensamiento, esta frase, ¿sí? Ser sabio es lo que Dios quiere. Tener una mente sabia es lo que Dios quiere y nos invita a eso. Y es la intención de esta enseñanza. Tomar conciencia de esforzarnos para tener una mente sabia, ¿verdad? Y tener una mente sabia, ser sabio, es ser una persona buena. Y ser una persona verdaderamente buena es elegir con ese entendimiento, con esa razón que Dios nos ha dado, es elegir que a Dios le corresponde el lugar más alto en mi vida. Es elegir que Dios le corresponde dirigir mi vida. Es elegir que a Dios le corresponde gobernar mi vida. Es poner a Dios en el lugar adecuado sobre mí
sobre mi vida. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sí que va quedando claro? Eso es ser una persona sabia. Así que guárdense este principio. Hasta lo coloqué en color rojito. Guárdenlo, llévenselo, nos va a servir aún para lo que seguimos charlando. Bueno, miren, vamos a pasar a la siguiente lámina. Quiero leer este texto que nos deja el profeta Samuel escrito, un texto que nos invita a una reflexión, un texto que nos invita a ser sabios, un texto que nos invita y nos da instrucción y nos da dirección para ser sabios. Vamos a leerlo, miren, está en Primera de Samuel, capítulo 12, en el verso 24. Dice el profeta, lo escribe el profeta, y se lo dice al pueblo de Israel, en un momento donde ya el profeta era anciano. Les da como que las últimas palabras, como que el profeta le da las últimas instrucciones al pueblo de Israel antes de morir. Y les dice así: solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Dios por vosotros. ¡Wow! ¡Qué poderoso texto! Vamos, no tengo mucho que explicarles, sino más bien enfatizarles y que pongamos mucha atención en cada frase que nos deja el profeta Samuel escrita aquí. Claro, con la inspiración de Dios, con el poder del Espíritu Santo dictándole al profeta estas palabras. Observémosla. ¿Qué es lo que viene primero? ¿Qué es lo que primero instruye el profeta Samuel? Dice, solamente temer ¿a quién? A Dios. Solamente temer a Jehová. Qué curioso. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál? El temor a Jehová. Y aquí lo está recalcando el profeta Samuel. Y aquí lo está plasmando el profeta Samuel. Y él todavía no conocía los proverbios de Salomón. No estaban escritos, no existían. Y dice el profeta Samuel, temer a Jehová es el principio de la sabiduría. Y servirle. Y dice, de verdad, servirle de verdad con todo vuestro corazón. Desde aquí adentro, servirle a Dios. Ya te está diciendo mucho esa frase. Servirle así a Dios es colocar a Dios en primer lugar. Es colocar a Dios sobre tus propósitos, es colocar a Dios sobre tu vida, servirle a Dios de todo corazón. Servirle a Dios con lo que tú sabes. Tú tienes conocimiento de esto, de aquello, aquí, acá. Ok, pon en práctica ese conocimiento, llévalo a tal manera que le sea de bendición a Dios y a tu prójimo. Eso es ser sabio. Qué interesante. Y además, observen cómo termina. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Dios por vosotros. ¿Y qué es esto de considerar? Nos está instruyendo el profeta aquí Samuel y nos está volviendo a decir, mira, piensa, pon en tu mente, coloca en tu mente esas cosas grandiosas que ha hecho Dios en cada uno de ustedes. Colócalo aquí, esas cosas justas, esas cosas bondadosas, esas cosas, como leíamos en el texto pasado, esas cosas de justicia, ¿verdad? Esas cosas agradables, esas cosas buenas, esas cosas de buen hombre, aquí ponlas. Pensad, dice aquí, considerad en un tono de pensar, en un tono de decir, acuérdate de ellas, recuérdalas, tráelas aquí a tu mente, porque te van a dar sabiduría, porque te van a bendecir. Qué interesante este texto, es poderoso este texto. Y bueno, aquí lo he colocado junto a una imagen que fue la imagen, la portada, ¿verdad?, de toda la serie que
que se estudió acerca del rey David, ¿verdad? Acerca de estos libros de Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y se las coloco ahí con una intención. ¿Recuerdan todos estos temas? ¿Recuerdan qué interesante toda esta serie? ¿Cuántos de verdad aprendieron de aquí? ¿Cuántos de verdad se llevaron cosas nuevas? ¿Cuántos? Yo creo que todos los que estamos aquí debimos saber llevarnos algo nuevo. Todos nos llevamos y aprendimos cosas nuevas, aprendimos conceptos nuevos, aprendimos detalles muy interesantes del rey David como persona, como ser humano. Conocimos muchos conceptos, aprendimos, tenemos conocimiento. A través de toda esta serie podemos decir que logramos tener y alimentar nuestra mente de mayor conocimiento. Cultivamos el conocimiento, ¿sí o no? Bueno, ¿qué falta ahora? Lleva ese conocimiento a la acción. Lleva eso que aprendiste a tu vida. Lleva esos detalles que descubriste del rey David, de lo que hizo y lo que no hizo, para que tomes experiencia del rey David y lo pongas en práctica en tu vida. No cometas el mismo error que el rey David, pero sí pon en práctica lo que dejó ver el rey David como virtuoso. Eso es importante, y hacer eso es sabiduría. Hacerlo es sabiduría. Llevarlo a cabo es sabiduría. Tener el conocimiento y cultiva nuestra mente, pero manejar ese conocimiento, eso es ser sabio. Ahorita me gustaría por un momento, ¿cuántos temas aprendió en esta serie? Yo voy a mencionarles algunos, solamente algunos, pero yo sé que usted pudo haber captado algo muy especial en cada enseñanza que se daba, muy especial de la vida del rey David. Usted vaya pensando, recuérdelos un poquito, recuérdelos. Mire, yo lo voy a enlistar algunos y a lo mejor le viene a la mente el recuerdo de lo que aprendió. Estudiamos en este ciclo, en esta serie de enseñanzas, sobre la unción del rey David. Se habló cómo fue ungido, se habló cómo el profeta Samuel encontró al rey David para ungirlo. También se pasó sobre la historia de cuando David mata a ese gigante Goliat. Se señaló la amistad de David y Jonatán. Se habló un tanto de aquel momento, aquellos eventos de cuando Saúl persigue a David para quererlo matar. Saúl lo quería matar. ¿Cuántos detalles no descubrimos tan solo en ese evento? Y cuando David tuvo la oportunidad de clavarle una lanza cuando Saúl estaba dormido y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Todo eso lo estudiamos. Estudiamos acerca de la búsqueda del rey David por dirección divina. Estudiamos también cómo David ejerció un castigo a los que buscaron ganarse su favor asesinando a uno de sus rivales. También se comentó del discernimiento después de haber sido exaltado como rey de Israel y reconocer que esa posición venía de parte de Dios, ¿verdad? Reconocer que si el rey David tuvo ese privilegio de gobernar sobre el pueblo de Israel fue porque Dios lo determinó así. También se vio la humildad, ¿verdad? Momentos de humildad en el rey David, ¿verdad? Cuando atribuía su éxito militar al poder divino. También se observó el entusiasmo por el regreso del arca del pacto, ¿verdad? Se habló de ese momento. Se habló del deseo de erigir templo
para Dios de esa gran construcción, se observó la amabilidad hacia el hijo de Jonatán, ¿verdad? Que el rey David tuvo misericordia y compasión de él. Y también se habló del pecado del rey David, se habló de su tentación, se habló de los errores del rey David y cómo llevaron a la destrucción de su familia, de su hogar, ¿verdad? Cómo fue parte del asesinato de Urías, ¿verdad? Y cómo sufrió también castigo por parte de Dios el rey David, ¿verdad? Cómo sufrió y padeció también ese juicio de parte de Dios. Bueno, muchos temas así y más y más. ¿Recuerdan en cada tema esos detalles? ¿Recuerdan lo que descubrió en ese tema? Yo, por ejemplo, les puedo decir algo. A mí me llamó mucho cuando en un suceso, recuerdan que el rey David se enoja de tal manera que está dispuesto a matar a Nadab. ¿Quién era Nadab? ¿Recuerdan? El esposo de Abigail. ¿Y por qué lo quería matar? ¿Recuerdan esa escena? Porque no les quiso proveer alimento ni compartir de su alimento al ejército del rey David que iba con él. A mí me sorprendió ese suceso, ese caso. Iba a cometer un gran error el rey David si mataba a Nadab. Tengo ese conocimiento, lo aprendí. Pero si yo a ese conocimiento les traigo de fondo una verdad, ¿qué verdad puedo descubrir ahí? En mi caso, yo descubrí algo, y yo creo que ustedes también. Descubrí que no era momento de vengarse. No le correspondía al rey David manejar así la venganza. No le correspondía al rey David vengarse, porque la venganza le corresponde a Dios. No le correspondía en ese momento al rey David hacer un juicio, porque todavía no era rey. ¿Qué me enseña? ¿Qué verdades puedo extraer de este conocimiento que me dejó? Bueno, cuidarme de vengarme a mí mismo. Yo aprendí eso. Y cuando a mí me suceda allá en la calle que alguien me quiere, que alguien me hizo daño y yo me quiera desquitar de él, me voy a acordar de esto. Y lo voy a aplicar. Y voy a decir, me voy a frenar igual que el rey David. No puedo hacer esto contra esta persona que es mi prójimo, la venganza es de Dios. No sé qué le pueda acontecer a ti. O en el caso de Abigail, aprendimos, tuvimos conocimiento, nutrimos nuestra mente al decir, esta mujer, la esposa de Nadab, observó la situación, vio la necesidad del ejército que iba con el rey David, que tenía hambre, vio la torpeza de su esposo Nadab al decirle no y cortar ese compartir el alimento. Y esa mujer observaba ambos casos. Ahí tenemos información, tenemos conocimiento del suceso. Pero ¿qué puedo extraer de fondo? ¿Qué verdad hay en el fondo de este acontecimiento? Que esta mujer supo cómo apaciguar las aguas de cólera. Esta mujer tuvo sabiduría para ejecutar algo que satisfaciera lo que necesitaba el rey David y que no se pusiera en bronca con su esposo. Eso es sabiduría. Sí se tiene el conocimiento del momento de la escena, pero ¿qué verdad yo voy a extraer para mi vida? Y cuando a mí me toque, como en un caso de esta mujer, allá en la calle, encontrarme un pleito entre mi familia y la familia, por decir algo, de mi esposa, ¿qué voy a hacer? Voy a aprender de esta mujer, voy a extraer la verdad de ahí, voy a decir, espérense, tranquilos, dice la Biblia, ser pacificadores. A ver, amigos de este lado, yo les ayudo en esto, y a los de acá también les ayudo en esto así. Eso es sabiduría. ¿Vamos comprendiéndolo? Eso es la sabiduría que Dios quiere que tengamos, que llenemos nuestra mente con eso y que no la dejemos vacía.
Y nuevamente, no pase por alto el consejo de Dios, aunque requiere esfuerzo, porque el esfuerzo que requiere el extraer sabiduría de cada uno de estos pasajes y enseñanzas que tuvimos, en este caso de la vida del rey David, requiere estudiarlas. Y si a lo mejor ya se le había a alguno de nosotros olvidado los temas, vuélvalos a repasar. Requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere buscar el momento para volver a leerlo, volver a repasarlo, volver a decir, este evento del rey David no me quedó claro, pero a ver, volvamos a abrir las páginas. Es necesario para tener sabiduría. ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente lámina. Ahora sí les voy a dar una definición un poquito más formal. Espero que con esto me estén captando lo que es sabiduría. En esa lámina, en la siguiente, vamos a pasar por favor a la siguiente. Ahí está una definición, les presento una definición que deja Spurgeon, Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, ¿verdad? Y es una definición que a mí me agradó mucho, me enseñó, me dejó claro por dónde va el asunto, me dejó meditando y convencerme de que eso pide Dios cada vez que nosotros obtenemos conocimiento, aprendemos mandamientos, aprendemos principios, aprendemos las palabras de Dios, de la Escritura, y vamos a leerla juntos. Bueno, léalo usted, lo voy a leer muy despacito y tal vez hasta 2 veces para que se la lleve usted, esta definición que deja Carlos Spurgeon. Dice así: sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Saber no es ser sabio, pero saber cómo usar el conocimiento sí es ser sabio. Léala, compréndala un poquito, obsérvela. Sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Para esto ya debió de haber tenido conocimiento, para esto usted ya leyó, para esto usted ya tomó los conceptos, para esto usted ya se memorizó algunas definiciones de qué es perdonar, de qué es arrepentirse, etcétera, muchas cosas que vienen en la Escritura, qué es ser bueno, qué es ser justo, qué es ser amable, para esto ya tiene conocimiento. Entonces, ser sabio es usar correctamente ese conocimiento, es usarlo correctamente. Usarlo para lo bueno, no para lo malo, usarlo para lo bueno, usar correctamente ese conocimiento. Porque si solamente se queda ese conocimiento en, ya lo sé, ya lo conozco, ya me lo aprendí, eso no es ser sabio. Si solamente se queda ahí, no es ser sabio. Saber no es ser sabio, o sea, tener nada más el conocimiento, tener nada más la información, no es ser sabio. Pero saber cómo usar ese conocimiento que ya se tiene, eso es ser sabio. Y saberlo usar correctamente. Y saberlo usar en el momento adecuado. Eso es ser sabio. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos sabios. ¿Vamos bien? ¿Se entiende bien la definición? Qué interesante está esta definición y cuánto nos puede enseñar. Saber manejar el conocimiento, saberlo aplicar. Ya lo tengo, pero ahora necesito saberlo aplicar a una situación, saberlo aplicar en mi matrimonio, porque ya tengo el conocimiento de lo que la palabra de Dios me instruye acerca de cómo debo ser yo esposo y cómo debe ser ella esposa. Ahora lo tengo que aplicar. Pongamos mucha atención en esto. ¿Cómo tengo conocimiento de cómo me instruye la Biblia acerca de cómo
enseñar a los hijos, instruirlos, cómo educarlos, cómo ponerles límites, etc. Ahora me toca manejar ese conocimiento de manera que cuando se me presente una situación con mi hijo, así, 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 no hay receta, pero sí hay sabiduría. Pues lo voy a hacer así, voy a aplicar esto así. Eso es ser sabio. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra, que hagamos con cada principio. ¿Vamos bien? Excelente. Bien, quiero mencionarles solo algunos ejemplos de personas sabias en la Escritura. En la siguiente lámina, por favor, miren, observemos esto. José, todos ubicamos a José, el hijo de Jacob. ¿Sí? José fue un líder sabio. Y observen una breve descripción de por qué fue un líder sabio. Dice ahí: José preparó a Egipto para una sequía de grandes proporciones y ayudó a gobernar un país. José aprendió muchas cosas, tuvo conocimiento. Seguramente se acuerdan cuando estaba en casa de Potifar, seguramente aprendió academia allí, aprendió cosas muy buenas de cómo Potifar administraba su casa y su palacio y lo que fuera, ¿no? Aprendió José. Pero también José aprendió acerca de principios de Dios. José era israelita o no. José ya venía. ¿Cuánto su padre Jacob le pudo haber enseñado acerca de mandamientos, de principios de Dios? Lo que había en ese momento. José lo tenía como un conocimiento. Lo interesante aquí es que José supo cómo aplicarlo. De manera que José preparó a Egipto y lo preparó de tal manera que soportó esa gran sequía que el mismo José, con la revelación de Dios, interpretó de un sueño del faraón, que iba a haber una gran sequía, y supo cómo gobernar ese país. Tuvo conocimiento, pero supo cómo aplicarlo. Eso es sabiduría. Fue un hombre sabio. Ahora hay otro, vamos al otro que viene aquí, Bezalel. Bezalel fue un artista sabio, no fue líder, pero fue un artista sabio. Dice aquí: diseñó y supervisó en el desierto la construcción del tabernáculo y de los utensilios del mismo. O sea, fue un artista sabio, ¿verdad? Fíjense, Bezalel tuvo que escuchar las instrucciones que dio Moisés y que Moisés había recibido de Dios, porque ustedes recuerdan, Dios le dijo a Moisés: mira, vas a hacer un tabernáculo de este tamaño y va a tener esta de tal largo, de tantos metros de largo por tantos metros de ancho, vas a hacer estos postes de este material, los vas a recubrir de oro. Con mucha precisión Dios le dejó a Moisés escritas les dictó las cosas, ¿no? Se las dictó. Bueno, Bezalel lo escuchó de Moisés. Moisés le dijo a Bezalel: mira, Bezalel va a ser así, así y así. Y wow, ya tienen todos el conocimiento. Sí, ya lo tienen, ya tienen las medidas, ya saben qué es oro. Sí, ya sé qué es el oro, ya sé qué es el bronce, ya sé qué va con oro y qué no, etcétera, etcétera. Ya saben, ya tienen conocimiento. Ahora, aplícalo. ¿De qué manera Bezalel lo construyó? ¿De qué manera combinó las formas, las estructuras? ¿De qué manera le dio brillo? ¿De qué manera lo embelleció? Pero lo aplicó. Eso es sabiduría. Y por eso fue un artista sabio. Sí, tenía el conocimiento de cómo hacer el tabernáculo, pero al hacerlo se enfrentó a situaciones, se enfrentó a momentos, y cómo le doy esta forma, esta curvatura, así, o
o este brillo, no sé. En ese momento lo tenía que aplicar con sabiduría. Muy bien. Se va entendiendo la definición, se va comprendiendo. El rey David, pues bueno, no se diga, un líder también sabio, un líder. Nunca permitió que sus fracasos lo alejaran de la fuente de la sabiduría, la reverencia a Dios. Observen, la reverencia a Dios es el mismo principio que les mostré en las láminas iniciales. ¿Cuál era? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí está aplicado. David no permitió que sus fracasos lo alejaran de la fuente de sabiduría. No se echó para atrás, no dejó a Dios por allá y él se fue para su camino entristecido. No, lo enfrentó. Enfrentó sus consecuencias, enfrentó su pecado, ¿verdad? No permitió alejarse de la fuente de sabiduría, sino al contrario, tuvo reverencia a Dios, tuvo temor de Dios. Fue un hombre sabio. Mucho conocimiento tenía David en milicia, en gobernar, mucho conocimiento, pero supo cómo aplicarlo. Y la principal aplicación que tuvo fue no alejarse de Dios, temerle a Él, brindarle reverencia. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Eso es sabiduría. Y bueno, podemos mencionar más personajes en la siguiente lámina. Ya les platiqué un poquito de Abigail, una esposa sabia. Dice aquí, administró su casa con sensatez a pesar de su esposo deshonesto y malvado, ¿verdad? Ya les comenté un poquito de ella. Daniel, un consejero sabio, conocido como un hombre en comunión con Dios, solucionó problemas complejos con la ayuda de Dios, ¿verdad? Un consejero sabio, solucionó. O sea, sí tenía conocimiento. Daniel era sabio, si no, fue un joven que lo admira la Biblia porque sabía idiomas, sabía escritura, etcétera. Pero cuando lo aplicó, supo cómo aplicarlo de tal manera que el resultado solucionó grandes problemas en el reino en el que estaba. Bien. Y finalmente tengo el ejemplo de Esteban. Esteban fue también un líder sabio y dice ahí, organizó la distribución de la comida para las viudas, predicó el evangelio a los judíos. Esteban, fíjense, aquí hay algo interesante y quiero compartírselos. Predicar el evangelio implica sabiduría. Predicarlo. Uno podrá tener conocimiento de la palabra de Dios, de las parábolas de Jesús. Uno podrá tener conocimiento de quién fue quien subió al árbol, de quién fue Mateo, de quién fue Pedro. Bueno, podemos tener conocimiento de la Escritura así. Pero predica el evangelio. Predícalo. Todo ese conocimiento, manéjalo, entiéndelo, prepáralo y viértelo a la persona que lo necesitas. Requiere sabiduría. O aplícalo a tu vida. Eso es ser sabio. ¿Vamos entendiendo aquí? Muy bien. Miren, sí me faltan prácticamente dos puntos importantes en 4 láminas. Me voy a extender. Va a ser importante dejarlas para la siguiente reunión. Creo que hasta aquí, si usted se lleva con mucha claridad qué es ser sabio, qué es sabiduría, si usted se lleva con mucha claridad esto, mire, ha valido la pena esta reunión. Ha aprendido algo nuevo.
va a ir y lo va a poner en práctica en su vida. Si hoy usted hace conciencia de lo importante que es tener una mente llena de la palabra de Dios, si le da ese valor, si le da esa, de verdad, ese lugar muy especial que implica poner la palabra de Dios en nuestra mente, miren, ha valido la pena esta reunión, ha valido la pena. Y entonces continuaremos para la siguiente, para darles algunos otros consejos y poder visualizar algunos peligros que hay si uno se obstina por mantener una mente vacía, si uno se obstina por no querer buscar la sabiduría. Pero lo voy a dejar para la siguiente sesión. ¿Estamos en claro? ¿Sí se entendió el tema? ¿Sí se lleva alimento? ¿Sí se lleva esas palabras de Dios que estén refrescando su alma? Muy bien, pues demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Terminamos nuestra reunión. Padre, muchas gracias, Señor, por permitirnos apreciar, Padre, estos textos que leímos de tu palabra. Gracias, Señor, porque si algo nos dejan en claro es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es esa reverencia especial para ti, Señor. Es tenerte siempre al frente, adelante, por sobre nuestra vida, Dios amado. Y hacer eso, Dios, es ser sabio. Padre, gracias te damos por estas palabras, por esta reunión. Gracias te damos por estos conceptos que nos permites entender y hoy, Padre, te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes, que nos bendigas a cada uno de los que estamos en la transmisión, Señor, de los que nos están visualizando. Padre, bendícenos en nuestro regreso a casa, bendícenos al terminar este día en convivencia con nuestra familia o en la actividad que vayamos a hacer. Padre, que tu nombre sea enaltecido en nuestro corazón y gracias por esta sabiduría que nos permites tener y comprender, Padre. Gracias. Gracias, Jesús. Amén.